Permíteme ser claro desde el primer segundo, esto no es una sacudida más en un gráfico de Wall Street. Es un cambio de reglas que ya está alterando el precio de tu comida, la cuota de tu hipoteca, la nómina de tu empresa y la forma en que los países se hablan entre sí. El viejo arreglo que puso al dólar en el centro de casi todo y fue convirtiendo al sistema de pagos internacional en un interruptor político, está dejando de ser un hecho natural para convertirse en una opción discutida. Y cuando lo que antes era obvio pasa a ser discutible, los costos suben, la inversión se vuelve tímida y las promesas de siempre empiezan a escucharse huecas. No quiero que te asustes, quiero que entiendas el mecanismo, porque solo lo que entendemos podemos cambiarlo. Empecemos por lo que más ruido hace, los aranceles. La palabra suena técnica, pero es muy simple. Un arancel es un impuesto en la frontera. No lo paga China, no lo paga México, lo paga quien importa al entrar a Estados Unidos y para sobrevivir intenta trasladarlo a tu ticket. Si antes una maquinaria costaba 10.000, con un arancel del 50% su costo se vuelve 15.000 y tú lo ves reflejado en el precio del auto, del electrodoméstico, del repuesto. Eso se llama inflación y es regresiva porque golpea proporcionalmente más a quien dedica casi todo su ingreso a bienes básicos. El segundo problema no es la tasa del arancel, es la ruleta. Hoy sí, mañana no, suspensión por 20 días, subida por 90, excepción por 12. Con ese vaivén no reubicas fábricas ni firmas contratos a 5 años. Por eso no viste el regreso masivo de plantas y empleos que se prometió, lo que sí viste fue a las empresas subiendo precios cuando pudieron, reduciendo márgenes cuando no y pateando inversiones mientras miraban el calendario político, no la hoja de Excel. Sigamos el hilo hasta fuera de la frontera. Cuando Estados Unidos convierte los aranceles y las sanciones en un hábito, el resto del mundo aprende una lección incómoda pero racional. Depender de un solo carril es peligroso. Así que hacen lo que harías tú si tu proveedor único comienza a fallar. Buscan otros. Abren mercados en regiones donde antes no se molestaban. Crean cámaras de compensación en monedas distintas al dólar. Fortalecen su venta doméstica con un mensaje fácil de entender para sus propios consumidores y para sus gobiernos. Dejemos de comprarles a quienes nos cierran la puerta a capricho. No necesitas estar de acuerdo con el tono para comprender el resultado económico. Al diversificar sus compras y sus ventas, el resto del mundo reduce su exposición a Estados Unidos. Y cuando un actor central pierde la capacidad de garantizar reglas estables, empieza a ganarse otra etiqueta: socio poco confiable. Ese, créeme, es un costo que ninguna economía puede pagar sin consecuencias internas, porque la confianza perdida afuera se cobra dentro en la forma de crédito más caro y ajuste fiscal más duro. Hablemos de esa cuenta interna. Un déficit crónico financiado con la fe ajena funciona mientras el mundo te crea ojos cerrados. Cuando esa fe se desgasta, el servicio de la deuda sube, la caja se aprieta y alguien tiene que pagar. Si la política no quiere tocar privilegios ni desmontar gastos que no añaden bienestar, aparece la tentación de compensar con aranceles presentados como patriotismo recaudatorio. Es teatro costoso. La caja del Estado toma aire, sí, pero el oxígeno lo pagas tú con precios más altos y con un empresariado petrificado que posterga CAPEX, frena contrataciones y hace más lenta la rueda del empleo. En ese clima de incertidumbre aparecen los vendedores de atajos, culpan a un país, a un vecino, a los trabajadores que migran, a cualquiera salvo al diseño que los puso a ellos a jugar con el interruptor del comercio global como si fuera un juguete de sobremesa. No es serio y no es gratis. Quiero aterrizar este mapa en tu día a día. Si compras alimentos procesados, ropa, herramientas, repuestos, ya estás viendo la diferencia. Si trabajas en una empresa que importa insumos o exporta productos, has sentido el nerviosismo de no saber qué regla aplicará en 6 meses. Si eres un municipio que busca atraer inversión, habrás escuchado 1000 veces la misma pregunta de cada fábrica: ¿cuánto tarda el permiso de suelo? ¿Cuánta energía firme voy a tener? ¿Cuántos días se demoran sus trámites? El nearshoring que suena tanto en México no es un hechizo que se activa con un eslogan, solo ocurre donde hay energía suficiente y predecible, justicia que hace cumplir contratos y camiones que no temen cruzar de noche.
Si falta cualquiera de esos tres, la promesa se evapora. En Colombia el juego tiene otro nombre, pero la aritmética es la misma. Mucho peso de commodities, costos logísticos altos, crédito caro en moneda local. El camino exige bajar de verdad el costo Colombia en puertos y carreteras, dar crédito productivo de plazos útiles que permita invertir sin asfixia y seleccionar sectores con criterio público sin convertirlos en coto de amigos. En Estados Unidos la pregunta no es si se puede volver a una edad dorada, que en realidad no existió para la mayoría. La pregunta es si el ajuste va a repartirse con justicia y si el dinero público se usará para sostener salarios reales y productividad o para alimentar contratos que no cambian la vida de nadie salvo la del contratista. Si esta explicación te está ayudando a conectar los puntos y te gustaría que sigamos poniendo nombres y apellidos a los mecanismos, suscríbete ahora y deja en los comentarios la frase "veo el patrón". Ese gesto, que parece pequeño, sostiene un espacio que no se compra con titulares ni con propaganda, sino con comunidad que quiere entender antes de opinar. Quiero que mires el efecto boomerang de los aranceles desde la otra orilla. Imagina una empresa en Asia, Europa o América Latina que pierde ventas en Estados Unidos. Tiene dos caminos y suele tomarlos ambos. Sale al mundo a conseguir nuevos compradores, aunque cueste meses de visitas, certificaciones y campañas, y enfrenta a su propio mercado doméstico con una invitación emocional que resulta efectiva. Apóyame comprándome a mí, no a los que nos cierran el paso. Ese discurso no lo invento yo, lo manda la lógica del mercado cuando la política dispara sin pensar en el día después. El resultado no es una victoria silenciosa para Estados Unidos, es un rediseño del mapa donde cada país se acostumbra a vivir sin esperar el visto bueno de Washington. A eso lo llamo aislamiento por imprudencia. No es inevitable, pero es la trayectoria si seguimos tratando la interdependencia como un arma y no como una red. Y en un mundo de choques energéticos, rutas marítimas sensibles y ciclos financieros más cortos, el aislamiento no es firmeza, es fragilidad con buenas luces. Volvamos a tu casa, a tu empresa, a tu ciudad. Lo que ya cambió es la relación entre precio y certeza. Antes un contrato a 5 años era rutina. Hoy un contrato sin cláusula de ajuste por arancel, por flete o por tipo de cambio es una invitación a la quiebra. Antes la energía era una factura que no mirabas. Hoy la energía que no mides y no modernizas, se te come el margen. Antes confiabas en que el banco te refinanciaría a tasa amable. Hoy más te vale poner por escrito la tasa y la ventana de revisión. Es aburrido, sí, pero es exactamente lo que separa a quien sobrevive de quien termina vendiendo maquinaria para pagar indemnizaciones. Por eso insisto en que la productividad que importa no es un PowerPoint, es el mantenimiento que reduce paradas, la capacitación que baja mermas, el doble proveedor que cuesta un poco más y te salva el año cuando el primero queda bloqueado en un puerto. Y en el trabajo el enorme tabú es hablar de democracia económica como herramienta, no como consigna, donde los trabajadores participan de la información crítica y de la gobernanza, las decisiones dejan de ser tijera automática y pasan a ser cirugía. Se recorta grasa antes de cortar músculo. Un sindicato que negocia con datos no es un enemigo, es el seguro que evita que la empresa destruya su propia columna vertebral. Hay también un componente fiscal que explica por qué la vida se siente más cara incluso cuando las estadísticas parecen normalizarse. Si el mundo te presta menos alegremente, el interés de la deuda te come más presupuesto. Si no quieres tocar privilegios tributarios ni revisar de verdad el gasto militar que no agrega seguridad humana, el dinero que falta lo terminas buscando donde resulta más fácil contablemente y más cruel socialmente. Es un atajo que nos empobrece a todos mientras se disfraza de patriotismo. La alternativa existe, pero no viaja sola. Exige reforma tributaria progresiva que mire rentas extraordinarias y agujeros por los que se escapa el recaudo, exige evaluación dura de proyectos que no suman productividad, exige una coordinación honesta entre política fiscal y monetaria que deje de apagar la economía con un balde mientras la otra mano le prende fuego con discursos. Cuando ese ajuste se hace con reglas claras y metas públicas, el inversionista entiende que su dinero trabaja. Cuando el ajuste se hace a gritos, el inversionista entiende que su dinero corre. Detengámonos en el reloj geopolítico. No hace falta un choque militar para que lo sientas en tu factura.
Basta una semana de tensión en un estrecho o un canal para que el seguro marítimo suba, las navieras modifiquen rutas y el precio del flete se dispare. Ese diferencial se añade a tu comida, a tu ropa, a tus medicamentos. Por eso insisto en que el pragmatismo económico pide desescaladas constantes y canales de diálogo siempre abiertos. La economía no premia la épica, premia la previsibilidad. Y sí, entiendo que hay valores y hay límites, pero convertir cada diferencia en teatro de campaña electoral es la receta perfecta para que pagues vengan los que vengan. En Estados Unidos la salida real no es prometer un regreso que pertenece a los manuales escolares y no a la vida de las mayorías. La salida es un ajuste ordenado que preserve lo que sostiene una sociedad fuerte y revisa sin miedo lo que nunca debió crecer sin control. Infraestructura, salud y educación técnica no son rubros más, son la cama elástica que evita que cada recesión se convierta en una caída libre. Gasto militar que no agrega seguridad interna ni capacidad productiva debe poder discutirse como cualquier otro rubro. Y el comercio requiere una regla del juego que destierre las sorpresas si lo que se busca es inversión de largo aliento, no titulares de una tarde. En México la ventana del nearshoring existe, pero se cierra si la electricidad baila al ritmo del año, si los contratos se cumplen solo cuando conviene, si el camión no puede transitar de noche con seguridad. En Colombia el camino exige tomarse en serio la logística, multiplicar el crédito a plazos que sirvan y animarse a construir política industrial con competencia y métricas públicas. Nadie pide perfección, piden tiempos y certezas. A nivel de familia no hay hoja de ruta mágica, hay capas de protección y decisiones que no se patean. Liquidez real para emergencias sin romantizar el riesgo, instrumentos que te protejan de la inflación cuando existan y los entiendas, exposición internacional que no dependa del humor del político local y por encima de todo, inversión en tu capacidad de generar ingresos en sectores que seguirán siendo necesarios, aunque cambie el eslogan del día. El trabajo técnico que mantiene la energía andando, el que reduce pérdidas en una línea de producción, el que hace más segura y predecible una cadena logística, el que cuida a una población que envejece con tecnología y atención de calidad, todo ese trabajo sobrevivirá a este ciclo y al que venga. No son fuegos artificiales, son cimientos. Si todo esto te sirve para planear, suscríbete y escribe voy a blindar mis ingresos, conseguido de una acción concreta que de verdad vayas a tomar. Cambiar deuda variable por fija si tu flujo es frágil. Reescribir contratos con cláusulas de ajuste que antes no tenías. Compartir un técnico de procesos con 2 pymes vecinas para elevar productividad. 3 o 4 decisiones así valen más que 12 meses de discursos. No quiero cerrar con miedo ni con un aplauso automático. Quiero cerrar con una responsabilidad que compartimos tú y yo. Lo que está pasando no es una conspiración de biblioteca ni un accidente meteorológico. Es un conjunto de decisiones políticas y empresariales que se tomaron creyendo que el mundo toleraría cualquier cosa si venía firmada por la potencia de siempre. Ese mundo ya no existe. Y eso, lejos de ser tragedia, es oportunidad de madurez. Podemos seguir repartiendo culpas o podemos construir reglas nuevas que cuiden lo que importa y dejen de financiar lo que no agrega valor. Podemos seguir tirando de aranceles como si fueran martillos mágicos o podemos aceptar que la cooperación con dientes y con plazos es más dura de vender pero más barata de pagar. Podemos dejar que el ajuste caiga de nuevo sobre quienes viven de su salario o podemos mirar donde se acumulan rentas sin competir que nadie se atreve a nombrar. Nada de esto es fácil, todo esto es necesario. Ahora te pido algo concreto. Suscríbete y deja tu comentario con una sola frase que nos identifique a quienes queremos transformar esta discusión en trabajo real. Yo me organizo. Si esa frase te suena grande, empieza por lo pequeño y hazlo hoy. Habla con tu equipo sobre la cláusula que falta en ese contrato. Llama al proveedor alterno que has postergado. Pide a tu municipio los tiempos y compromisos por escrito. Dedica 1 hora a medir lo que gasta tu taller cuando todo está encendido sin necesidad. Súmale una conversación en tu casa sobre la deuda que no deja dormir a nadie. La historia no la escriben las estadísticas, la escriben las personas comunes que deciden no mirar para otro lado. Si este análisis te dio herramientas, compártelo. Si te provocó preguntas, déjalas. Si te incomodó, mejor aún,
El mundo que viene no nos pide permiso, nos pide carácter, y ese carácter se construye con calma, con datos y con dignidad. Sigamos de frente sin adornos. Si el comercio y el dinero dejaron de ser automáticos y pasaron a negociarse caso por caso, tu defensa ya no es esperar el parte de prensa del ministerio ni la promesa de una cumbre. Tu defensa es volver previsibles las piezas bajo tu control. En una casa eso empieza por saber exactamente cuánto gastas y cuánto debes, con números que puedas repetir sin mirar un papel, y por transformar gastos invisibles en decisiones visibles. La electricidad que se va por equipos viejos no es una fatalidad, es un plan de reposición a plazos. La deuda que no te deja dormir no es una maldición, es una renegociación con una meta escrita y una fecha límite. La formación que siempre postergas porque estás cansado no es un lujo, es la única cobertura que no cae cuando las tasas suben. El mundo con dinero caro premia a quien puede mostrar que suma valor de manera clara y constante y castiga a quien improvisa. En una empresa pequeña o mediana, la resiliencia nace de la información que corre, no del miedo que paraliza. Si el dueño y el equipo comparten los datos críticos, la gente entiende por qué se cambian los turnos, por qué se renegocian las compras, por qué se busca un proveedor alterno que quizá no es el más barato hoy pero te salva mañana. Cuando el flujo de caja se comparte a tiempo, el ajuste se convierte en pequeñas decisiones repartidas y no en un hachazo a última hora. La calidad y la trazabilidad no son palabras para una auditoría, son el idioma que te permite entrar a mercados cuando el clima político aprieta. Si un comprador extranjero tiene dudas, solo abre su lista y prioriza a quien puede demostrar que cumple sin excusas. Eso te obliga a documentar, a medir, a estandarizar. Suena tedioso hasta el día en que esa carpeta te evita quedarte con la línea parada por un correo mal enviado. La energía dejó de ser una cuenta aburrida y se convirtió en tu margen. La factura sube cuando suben los combustibles, pero también cuando tu planta no está afinada. Hay ahorros que no requieren millones, requieren método. Se sustituyen focos que nunca se apagan, se revisan líneas que calientan más de lo que deben, se calendariza mantenimiento para que la línea no caiga en horas pico, se firma un contrato de suministro que te da precio cierto para una fracción del consumo y te quita sobresaltos. Lo mismo vale para el transporte. Planear con semanas reales y no con deseos evita pagar tarifas de urgencia que te devoran el pedido. Lo que es estable se negocia mejor, lo que se negocia mejor sobrevive más. Cuando una ciudad decide atraer inversión, la conversación oficial no puede ser poesía. La pregunta del inversionista es de reloj y de enchufe. ¿Cuánto tarda obtener el permiso de suelo? ¿En qué fecha me conectas a la red? ¿Cuántas horas al año puedo esperar sin cortes? Si la respuesta es una sonrisa o un depende, el proyecto se va a otra ciudad. La ventanilla única no es un lujo nórdico, es la diferencia entre una fila de camiones entrando a tu parque industrial y una zona con bardas nuevas y naves vacías. Los tiempos de respuesta públicos con nombre y apellido evitan la corrupción y multiplican la inversión. Las universidades y los institutos técnicos no necesitan un edificio dorado para ser útiles, necesitan talleres con máquinas iguales a las que hay en la fábrica del frente y maestros que conozcan la línea. 10 cohortes de técnicos certificados valen más que 1000 conferencias sobre innovación. La política externa, cuando se maneja como show interno, te pasa la cuenta en el supermercado. Basta una semana de tensión en un estrecho para que el seguro marítimo suba y para que el precio de todo lo que viaja suba con él. No hace falta guerra, basta nervio. Por eso insistimos en que la cooperación no es blandura, es interés propio. Un país que desescaló a tiempo paga menos por mover su mercancía, invierte menos en stock muerto y ofrece mejores plazos a sus clientes. Ese país en cadena genera empleos menos frágiles y salarios que duran más en el bolsillo. El discurso de fuerza sin cálculo suena bien hasta que te llega la boleta. La democracia económica no es una consigna de protesta ni una teoría para auditorios. En sectores intensivos en trabajo y en manufacturas con procesos claros, poner a los trabajadores en la conversación reduce desperdicio, acelera mejoras y protege el empleo cuando el viento cambia. Las empresas que comparten el cuadro de mando con su gente cometen menos errores tontos y reaccionan antes. El incentivo de quienes producen es mantener la casa en pie, no exprimirla hasta vaciarla. Y cuando hay sindicato serio,
con datos y con metas, el diálogo deja de ser una pelea ritual y se convierte en un tablero con números: qué productividad necesitamos, qué inversión se hace primero, qué parte del margen se reserva para no caer ante el primer bache. Este tipo de acuerdos no salen en la portada, pero sostienen el barrio entero. La tribuna pública necesita el mismo rigor. Si todo se reduce a gritos, los atajos ganan. Si se explican los mecanismos, las mayorías entienden por qué es mejor una regla estable que un golpe de efecto. Es más difícil vender una política tributaria que cierre huecos y mire rentas extraordinarias que vender un arancel envuelto en bandera, pero es más barato para todos. Es más arduo contar que recortar un contrato inútil duele menos que cerrar un centro de salud, pero es más honesto. Cuando los liderazgos eligen la ruta larga, los resultados tardan pero duran. Esa es la diferencia entre países que envejecen sin desesperación y países que viven a sobresaltos. En México la oportunidad tiene un reloj. No se puede vivir de la promesa de plantas que nunca llegan porque no hay energía firme, ni de una justicia que falla si el demandante no tiene padrino. El camión que no puede salir de noche por miedo no sale, y la línea pierde. Arreglar eso no es ideológico, es práctico. La coordinación entre empresas que sí cumplen y autoridades que sí hacen su trabajo produce confianza medible. En Colombia el atajo no existe. Bajar el costo logístico usando menos papeles y más sistemas es más aburrido que inaugurar obras, pero reduce pérdidas en horas, no en discursos. Abrir crédito productivo con plazos que permitan invertir exige banca que entienda de procesos, no solo de garantías. El resultado no se ve en un mes, pero se ve en una década. En Estados Unidos la seriedad se mide en dónde cae el ajuste. Si cae sobre salud, educación técnica e infraestructura, multiplicas problemas. Si cae sobre gastos que no añaden seguridad real ni productividad, duele menos y rinde más. El comercio, para que vuelva a sumar, necesita previsibilidad y transiciones claras. Si se decide cambiar una regla, se anuncia con tiempo y se acompaña a quien produce. Eso baja el berrinche y sube la inversión. A nivel familiar, todo suena a disciplina y lo es. Reescribir contratos para indexar a variables reales, ahorrar en instrumentos que entiendes y te protegen de la inflación, abrir una pequeña exposición internacional para no depender de una sola moneda, dedicar horas a aprender una habilidad con demanda comprobable, nada heroico, todo sostenido. La tentación de buscar la fórmula secreta crece cuando los precios suben y las redes sociales prometen riqueza sin trabajo. Resiste. La regla vieja sigue vigente. Los rendimientos extraordinarios sin explicación se llevan tu dinero y dejan historias tristes. Tu cobertura verdadera es volver más valiosa tu hora de trabajo y más predecibles tus cuentas. En la empresa la tentación es otra. Cuando el entorno aprieta, aparece el gestor que propone recortar cabeza como primera opción. A veces toca, muchas veces es pereza. Antes de tocar gente, toca procesos, un cambio de diseño que elimine retrabajo, una negociación de tiempos con el cliente para evitar vuelos urgentes, una alianza con otra pyme para compartir compras. No hay glamour, hay margen. Y si de todas formas llega el recorte, que sea el último paso y no el primero, y que se haga con transparencia y respeto para no destruir la cultura que después necesitarás para volver a contratar. La contabilidad del Estado, en pleno cambio de régimen, requiere valentía. Reconocer que el mundo no financiará cualquier déficit a cualquier precio es el primer paso. Elegir qué se protege y qué se poda, con cifras encima de la mesa, es el segundo. Los países que se atreven a decir no a compras de lujo que no agregan seguridad, que reordenan subsidios que premian ineficiencia y que reorientan inversión pública hacia lo que multiplica productividad, esos países llegan con menos heridas a la próxima curva. Los que prefieren el arancel como martillo universal descubren tarde que ese martillo se devolvió y rompió su propio vidrio. La conversación también debe asumir que la inflación no es un fantasma que se espanta con frases. Parte de lo que la sostiene es el uso de impuestos en frontera como si fueran trucos gratis. Parte viene de la energía más cara por rutas tensas y por años de subinversión.
Parte nace de cadenas productivas que no estaban listas para el tirón. Enfrentarla exige aceptar que no todo se resuelve con tasas altas eternas ni con subsidios a todo lo que se mueve. Se resuelve produciendo más y mejor, articulando proveedores, invirtiendo en mantenimiento, comprando tiempo con contratos de energía razonables y usando la política social para que la gente no caiga de la cuerda floja al primer viento. Es más difícil de contar, pero es la ruta. Te propongo una práctica sencilla para los próximos días. Toma 1 hora sin interrupciones y escribe las 3 decisiones que más impacto tendrían en tu estabilidad. No 10. 3. Cambiar una deuda que te ahoga por una que puedas pagar, revisar a fondo el consumo eléctrico de tu taller y comprometerte a reducirlo en un porcentaje concreto, sentarte con tu equipo y acordar cómo van a medir la merma y el tiempo de parada. Ponles fecha y dueño. Si un mes después no hay avance, no te castigues, cambia el método. El mundo no te va a esperar, pero sí responde a quien actúa con constancia. Vale también para la esfera pública. Pregunta a tu alcaldía por los tiempos reales de los permisos y exige que los publiquen. Pide a tu empresa proveedora que haga pública su certificación y su canal de quejas. Busca al instituto técnico más cercano y pregúntales qué necesitan para formar a la gente que tu sector pide. Cuando esas pequeñas presiones se multiplican, lo que parece inamovible se mueve. No es épico, pero es eficaz. No cierro aquí porque esto no se cierra con una frase redonda. Lo que cambia no es el estribillo, son los hábitos. Si entendiste el mecanismo, ya tienes ventaja. Ahora toma una pieza de tu vida económica y vuelve a hacer la tuya con método. El ruido no va a bajar, los titulares no se van a calmar, pero tu margen de maniobra puede crecer si trabajas lo controlable. Y cuando muchas personas hagan lo mismo, el país deja de depender del humor de un arancel y empieza a depender del trabajo bien hecho que no se deja asustar. Si todo esto te movió algo adentro, no lo dejes en un me gustó que se pierde mañana, conviértelo en acción hoy. Suscríbete para que sigamos abriendo este mapa sin propaganda, comparte el video con la persona con la que tomas decisiones en casa o en el trabajo y déjame un comentario que nos conecte de verdad, sin poses, sin frases hechas. Escribe soy de tu ciudad y esta semana mi primer paso es basar. Pon ahí lo que vas a hacer de inmediato, renegociar una deuda, medir la energía de tu taller, reescribir una cláusula en un contrato, llamar a un segundo proveedor, organizar a tu equipo para compartir datos. Nómbralo con todas sus letras, ese renglón. Con tu ciudad y tu decisión, vale más que cualquier eslogan porque convierte el análisis en trabajo y el miedo en método. Quiero que este espacio sea útil de verdad, así que vuelve en 7 días y cuéntanos cómo te fue. Si te atoras, pide ayuda en los comentarios y responde al menos a una persona con una sugerencia concreta. Eso es comunidad. Desconocidos que se cuidan con información y con ejemplo, no con gritos. Yo leeré y fijaré los planes más claros para que otros puedan copiarlos y mejorarlos, y en el próximo video retomaré algunos casos para darle seguimiento. No esperes a que baje el ruido para empezar, empieza y verás cómo se ordena, aunque sea un poco el pedazo de mundo que sí controlas. Suscríbete, comparte y escribe tu ciudad y tu primer paso. Nos vemos en los comentarios con calma, con datos y con dignidad.